estos últimos 2 lunes y este martes va a ser sobre contenido relacionado con epistemología y ESI. ¿Cómo hacemos eso? ¿Quién inventó la ESI? No. Seguramente está sola. No. A ver, no es una clase de educación sexual integral como eso estaría buenísimo que existiese la materia en sí, ¿no? No sé si se acuerdan que yo al principio de año les conté que yo estoy en un proyecto de investigación, yo soy director de un proyecto de investigación, claro, y uno de los dos es de educación sexual integral. Estamos creando una plataforma para que los docentes tengan elementos para poder enseñar ESI a nivel inicial, primario y secundario, ¿no? ¿A nivel provincial? No. ¿Por qué no? A nivel provincial al principio. ¿Por qué no? Y porque es un trabajo de docente público, se hace para el cosas. Pero si No soy... un éxito mundial, ¿no vale unos dólares? No. ¿Pero por qué no? Mi éxito sería que la gente tenga más conciencia sobre la sexualidad. Pero, profe, nadie le dice más unos dólares. Nadie le dice más unos dólares. No, para nada. De última, que me convoquen para dar charlas y cobran dólares. Y sí, cuando llegas a cierto nivel de investigación te empiezan a llamar y te pagan por las charlas. Queriendo ser los dólares. ¿Y cuánto cobra cada exposición para charla? Y la última cobré ¿Ustedes le dan charlas? 70.000 4 horas. 4 horas. Bueno, ¿dónde fue? Acá. Y yo soy medio pitch. No, hay gente que cobra $15.000 así, bajo la pata. Pero yo no soy ese, yo soy un pitch. Pero profe, todavía, No. se tire. Abajo. Pero pichi, hay que aceptar cuando uno es donde está. Quizás mañana esté en otro lado. Por eso, en un futuro, los que salgan del cajón, eso va a ser algo que ustedes digan igual. O sea, estamos arrancando mal. Vamos a ver, el tiempo lo dirá. Pero bueno, entonces, el desafío que tengo yo es cómo incluir, que se puede, cómo incluir los contenidos obligatorios de educación sexual integral en una materia disciplinar de contenido específico como es la filosofía de la ciencia. En ese sentido uno pensaría que hay un obstáculo, porque si fuese filosofía en general podríamos hablar, por ejemplo, de sexualidad, ¿no? Entonces tendríamos ese tópico, la sexualidad, y se podría discutir filosóficamente. Pero en filosofía de la ciencia, quizás, ¿cómo problematizamos eso? Entonces, se ha tomado una decisión estratégica de hacer una charla, de dar contenido de epistemología de 2 líneas. Una es los llamados, las epistemologías feministas, y otra, esa es una rama, ¿tá? Una rama que vamos, ¿esa no qué? ¿No qué? Pero si ni siquiera sabes lo que voy a decir. Y otra, transepistemología. Ahora, estos conceptos lo que van a hacer es permitirnos pensar algunas de las cuestiones problemáticas de la sexualidad en el mundo de la producción del conocimiento. Es decir, ¿cuál es el objeto de estudio de la epistemología? El conocimiento científico y quiénes producen conocimiento científico. Entonces, vamos a analizar eso desde estas 2 corrientes. Estas corrientes son muy amplias, están llenas de divergencias. Yo les voy a traer pequeñas caricaturas. Y la primera caricatura que les voy a traer se llama, de alguna manera, El retorno de las brujas. En 1680
A Catherine Manbuissin la condenaron a la horca por los siguientes crímenes. No. Bruja, envenenadora, adivina, quiromante y abortera. ¿Qué quiromante? Quiromante, que prende fuego con magia. Espere, bruja. En 1680, a Catherine Manbuissin la condenan a la horca en Francia por los siguientes crímenes: bruja, envenenadora, adivina, quiromante y abortera. Abortera es de aborto. Claro. ¿Que ella abortó o que abortó? Que ella, las mujeres de la alta sociedad, iban a pedirle sus poderes mágicos para que abortara. Mayormente las técnicas de aborto son las mismas que ahora, que es a través de ingerir ciertos químicos, bien, que genera o induce un aborto en el cuerpo. Por ejemplo, ahora se toma un fármaco, pero antes se tomaba unos yuyos que conocían gente especialista en farmacología. Y las personas que dominaban ese tipo de saber, el saber sobre el aborto, eran llamadas brujas. Brujos no, brujas. Porque las que estaban preocupadas y se ocupaban de poder resolver embarazos no deseados, sea por violaciones, sea por peligrosidad, sea por lo que sea, históricamente fueron mujeres. Acá aparece algo. Para el siglo XIV al siglo XVII aproximadamente, la palabra bruja era utilizado para hacer referencia a la mujer sabia. La mujer que tenía cierta educación, que había aprendido algo, se le llamaba bruja, no de manera negativa, sino era como decir médico y decir bruja, era una categoría. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Y por qué se les llamaba brujas? Porque realizaban lo que se llamaba magia baja. La magia baja era, mediante hierbas, producir ciertos efectos. Por ejemplo, un té digestivo, para que no te caiga pesada la comida, es magia baja. ¿Cuál era la oposición de si tenemos la magia baja, ¿qué tenemos? La magia alta. La magia alta la hacían, si tenemos brujas, ¿quiénes la contracaron? No. Empieza con H. No. Los hechiceros. Los hechiceros. No. Los hechiceros tenían el conocimiento de las disciplinas precursoras de la ciencia. En vez de tener química, los hechiceros hacían alquimia. ¿Bien? En vez de astronomía, los hechiceros hacían astrología. ¿Se entiende? Piensa en la diferencia. El hechicero maneja la astrología y podía conocer el destino del rey por la posición de las estrellas. Y la bruja, por las hierbas, te curaba un empacho. El impacto de sus conocimientos se entendía de distintas maneras. El conocimiento de la bruja era un impacto menor y el conocimiento de los hechiceros era el impacto del reino. ¿En qué consiste la alquimia? La alquimia es la idea de que todos los materiales comparten un mismo principio y que con acciones mágicas puedo transmutarlo. Por ejemplo, convertir el hierro en oro. Si usted puede convertir el hierro en oro, hágalo porque nadie puede hacerlo. No se puede. Las brujas tenían los siguientes oficios: cocineras, perfumistas,
curanderas y parteras. Es decir, tenían los trabajos que hoy diríamos de botánica, de agricultura, de química, de asistencia médica, de obstetricia y herbología. Graf, una epistemóloga mexicana, dice que estos trabajos que se le dieron a las brujas en el siglo XVII se siguen manteniendo hoy en día en el ideal de mujer científica. Desde que la ciencia existe, a partir del siglo XVII, se ha catalogado que la ciencia tiene un oficio en particular. ¿Cuál es el ideal de ciencia? El científico, no la científica. Si ustedes se ponen a ver en la historia de la ciencia, ¿cuáles son las grandes mentes que representan el progreso científico? Hombres. Siempre son científicos. ¿Alguna científica de 1700 al 1900 que no sea Marie Curie? ¿Algún científico? Al 1900. De 1700 al 1900. ¿Algún científico? ¿Einstein? No, es en 1940. Nació antes de 1900, pero en 1905 propone su teoría. No, sí. ¿Por qué no? Que inventó la luz. Lisa Meitner. ¿Lisa? Liz Meitner. ¿Quién es? Es la madre de la bomba atómica. Ah, pero la bomba atómica es después, en la década del 40. Acá dice que en 1800. Ah, lo buscaste. No, yo. No, yo no sabía. Ay. No daba nombre. Newton, ¿lo conocen? A Darwin. Charles, mi buen amigo. Carlitos, mi primo. La ciencia siempre fue para un grupo selecto de individuos, donde estaba el estereotipo del hombre. Había mujeres que hacían ciencia, pero esas mujeres tenían que vestirse como hombre, comportarse como hombre, presentarse como hombres. Y ustedes me dirán, bueno, Gabriel, vamos, ¿ok? Eso fue yo. Eso fue antes. Por suerte ahora no existe eso. A la vista está que eso en pleno 2023 es una ficción. Claramente no hay. Bueno, déjenme contarles una historia del lugar que ocupó la mujer en el siglo XX-XXI. Sí, la mujer empezó a ir a la universidad a partir de 1880. Es decir, entre 1880 y 1920 las universidades del mundo occidental se abrieron. La ciencia existe más o menos hace unos 500 años como tal. Así que tardó un poquito en que aparezca la mujer con formación profesional científica. Pero no, la ciencia no es machista. No es machista. Es la universidad la que es machista, no la ciencia. ¿No? Digamos. Pero cuando se abre la universidad, se abrió para ciertos puestos. Lo que en ese momento, y estoy hablando de toda la ciencia occidental y la universidad occidental, es decir, Europa y las Américas nuestras, las mujeres podían podían formarse en los siguientes campos: economía doméstica, química cosmética, embriología y reproducción, botánica, agricultura y enfermería. Esas eran las carreras que podían elegir. ¿Por qué podía? Porque eran las carreras
que las mujeres, por su naturaleza, podían estudiar. Pero, o sea, si querían estudiar otra cosa, no la dejaban. No, la mujer cómo va a estudiar. Ellas hacían creer eso, entonces por eso No, ellas hacían creer, no, era lo que la sociedad imponía. La formación de Marie Curie, una de las científicas más importantes del mundo, es química. ¿Por qué? Porque era lo que podía estudiar. Tuvo la suerte de ser una persona con una voluntad de hierro y por estar relacionada con una persona que pudo reconocer eso y no tenía ahí las ínfulas de la sociedad. Pero podía haberse casado con un esposo estúpido que le podía haber robado todo su trabajo y quedarse con sus cosas. Como le pasó a muchas mujeres casadas con científicos importantes, que colaboraron con los científicos importantes, pero sus nombres quedaron desaparecidos. Hasta años después se descubrió que sus colaboraciones. Bueno, Gabriel, pero eso por suerte fue en 1920. Ahora sabemos que las mujeres pueden estudiar y hacer lo que quieran, ¿no? Por supuesto. Ya está resuelto. Eso era un problema iniciado. Bueno, para 1995, el 50% de la población educativa universitaria son mujeres. Y hay como desde 1995 hay la misma cantidad de mujeres y de hombres estudiando en las universidades, ¿eh? Hablando de avances y progreso, qué maravilla. ¿No? Parece que resolvimos el problema. Desde la mitad del siglo, desde los últimos 5 años termine el siglo XX, solucionaron el problema, ¿no? Listo, ya está. Vamos a casa. ¿Qué hablan de patriarcado y esas cosas? Bueno, desde el 2006 en adelante, si bien el 50% de la población universitaria son mujeres, solamente el 30% de las personas dedicadas a la ciencia son mujeres. Es decir, todas las mujeres pueden entrar a la universidad, por supuesto. Nadie va a impedir que entren a la universidad, pero que entren a la participación científica es otra cosa. Ustedes dirán, bueno, lo que pasa es que las mujeres no se dedican tiempo a formarse, tienen un título. Bueno, desde el 2018, el 59% de los posgrados son de mujeres. Es decir, las mujeres estadísticamente en el mundo occidental tienen más títulos que los hombres de carrera. Si un hombre tiene una licenciatura, una mujer tiene una licenciatura y una maestría, por ejemplo. No, estoy hablando de carrera de grado, licenciatura, especialización, maestría o doctorado. Estas son las 4 carreras de las que estoy hablando yo. ¿Bien? La carrera de base son licenciaturas o profesorados en su defecto. ¿Bien? Entonces, de la población que tiene títulos, casi el 60% son mujeres. Y las mujeres tienen más títulos que los hombres. Uno diría, bueno, como las mujeres están más formadas desde el 2018, son las personas que están con más títulos en el mundo. ¿Ok? Uno diría que son las personas más capacitadas para liderar investigaciones científicas. Pero por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque han estudiado más. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Debería ser lo obvio. Y si no existe ninguna división y lo único que hay como evaluación son las capacidades, lo que se llama la meritocracia, si vos cumplís el estándar, entrás, debería ser obvio que la mayoría de jefes de investigación tienen que ser mujeres, porque son las que tienen más títulos. Estamos de acuerdo, no debería haber otro resultado que ese. Estamos todos en sintonía, ¿no? Nadie me dice que no puede ser así. ¿No? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, el 29% nomás de todas estas personas son jefas de investigación. Es decir, mujeres que tienen 2 doctorados están por debajo de las líneas de investigación de hombres que tienen una carrera de grado. ¿Y por qué es así? Bueno, mala suerte será, porque el patriarcado no existe, es mala suerte. Claro, justo se dio, ¿no? Pero ustedes dirán,
Gabriel, no estás pensando bien. No, claro. Porque el problema no es ser jefe de investigación. El problema está en participar en los comités de gobierno que deciden a dónde va la plata. Entonces las mujeres más capacitadas no tienen tiempo de ser jefas de investigaciones de pequeños proyectos porque son convocadas por los gobiernos de los países para gobernar, para definir dónde van los proyectos nacionales científicos. ¿Se entiende? Porque son las que más saben. ¿Sí o no? Debería ser así. Obvio. ¿No? Sí. No pueden estar en puestos de nivel medio. Tienen que estar en jerarquías sumamente elevadas. Bueno, mientras más elevás tu búsqueda de influencia jerárquica en la ciencia, descubrís que las mujeres ocupan solamente el 20% de los puestos que deciden hacia dónde se desarrolla la ciencia, a pesar de ser las personas más financiadas. Lo que usted quiera. ¿De dónde saca esa estadística? Investigación a nivel mundial de la UNESCO. ¿Son ¿La de fuente? 20 años, digamos? Sí. Yo tengo toda la fuente acá. No, sí, pero- Es más, tengo otros números. ¿Quién es la UNESCO, profe? ¿La UNESCO? Es una señora, no sé. Claro, la señorita UNESCO. Bueno, pero me dirán ustedes, Gabriel, ok. Podemos entender que en países europeos, más machistas, más jerárquicos, les cueste meter a la mujer, pero en países latinoamericanos que hemos avanzado tanto con los derechos femeninos, claramente le damos más voz y relevancia a las mujeres, y más si las mujeres están ultracapacitadas, hipercapacitadas, a diferencia de hombres con un título de grado. Por supuesto, no hay otra excusa. O sea, el machismo está en Europa, no está en nuestra casa. Bueno, según las investigaciones de Argentina UNESCO, la señorita UNESCO, las mujeres participan del 53% de las investigaciones, es decir, son mayoría de las investigaciones de la ciencia, pero ocupan solamente el 25% de los cargos relevantes que dicen qué proyectos se financian y qué proyectos científicos son relevantes. Entonces, hay que preguntarse, ¿cómo puede ser que vos tengas un grupo de intelectuales formados, legitimados, reconocidos por la propia universidad y los propios laboratorios y las propias instituciones, como las personas que más saben del campo son las que menos influencia tienen sobre ese campo? ¿Y por qué así? Y mala suerte, porque el machismo no existe. O sea, no hay forma de que sea patriarcado porque, o sea, no hay otra manera de entenderlo. Porque o reconocemos que existe un sistema que de manera ordenada, criteriosa y discriminadora está bajando el nivel a la gente calificada por un rasgo, o tenemos que decir mala suerte. Así. Pasa que si vamos con el argumento mala suerte, tenemos que decir 500 años de ciencia de mala suerte. Pero eso es mucha mala suerte. Es como decir, ok, los primeros 100 años mala suerte te lo entiendo. Los 200 años ya es culpa mía. No, ¿viste? Ok, no me di cuenta, no aprendí en mis primeros... ¿Viste cuando volvés con el novio y decís, ok, pensé que iba a cambiar, pero no. O sea, esa es mala mía. Pero 500 años, vos decís, chabón, ya, hay algo que de manera sistemática me está impidiendo hacer cosas. Es el sistema. El sistema. El sistema que me aprobó, porque el sistema me dijo, usted sabe más que yo, usted está más capacitada que yo, usted tiene más credenciales, ha demostrado que sabe más que todos estos,
Ah, entonces puedo mandar. No, lo siento. ¿Por qué? Porque tiene vagina, un bajón, ¿viste? El hecho de tener vulva ya le dificulta a usted poder avanzar sobre esto. ¿Qué porcentaje de esos van a carreras científicas? No, todos estos son de carreras. Todo ese 60. Sí. Científicas, entendido como ciencias humanas o ciencias sociales. No estamos contando acá las ciencias humanísticas. Ciencias humanísticas como filosofía, psicología, arte, esos hippies roñosos que existen. No, estamos hablando de ciencia que garpa, que te da la plata. Entonces, estamos en esta situación. Los datos 2023, siglo XXI, dice una verdad que encima no es mía, lo dice las propias entidades. Hay mayor población femenina formada en las ciencias. Tiene mayor titularización, pero tiene menos influencia. Los mejores números dicen que solamente las mujeres participan de 1/4 del progreso de la ciencia, a pesar de ser los que más formación tienen para poder diseñar lo que sea, desde experimentos, instrumentos, investigaciones. O seguimos pensando en la teoría de la mala suerte, que la teoría de la mala suerte te llega a explicar a un punto donde ya te agotás, deja de ser explicativa. O empezamos a pensar que quizás hay algo dirigido hacia este grupo en particular. Y la pregunta es ¿qué pasa con este grupo? ¿Por qué este grupo no tiene lugar en la ciencia? ¿O tiene un lugar reducido? ¿O tiene un lugar de accesorio? Se pone mujeres para cumplir el cupo, no para escuchar su voz. Entonces, ante esta pregunta nacen las llamadas epistemologías feministas. Las epistemologías feministas nacen para tratar de entender esto. No necesariamente van a dar una respuesta. Y quizás algunas respuestas que a les guste y otras no. Pero dicen, acá hay algo. Hay un grupo de gente que sistemáticamente se está formando y está siendo expulsada. Y encima gente que te puede resolver problemas. Si vos tenés una persona que sabe lo que sabe por un videito de YouTube y una gente que sabe lo que sabe porque estuvo 10 años estudiando, ¿en quién vas a confiar? En el videito de YouTube. En el videito de YouTube. Está más actualizado. Y así estamos. Uno confía en la persona que se ha formado. El tema es que cuando a esta persona sin género le pones a decir el que hace el videito de YouTube es un hombre y la persona que tiene ideación de formación es una mujer, estadísticamente la gente elige el video de YouTube. ¿No tiene sentido? Eso es lo que sienten las mujeres todos los días. Qué bueno que diga, esto es injusto. Y sí, totalmente. Ese es el tema. Con una profesora, digamos, no me acuerdo de quién, que habíamos dicho que, o sea, yo dije que estaba mal el hecho de que metan personas de otro género por obligación. Obvio. Obligar en todo sentido está mal. Claro. En eso estoy de acuerdo. Lo que tienen que hacer es meter al que sabe. No importa. Pero por supuesto, claramente. Y si los que más saben son mujeres, ¿qué deberían estar? ¿Y entonces por qué no están? ¿Por qué carajo no están? Tanto estemos como estemos. Es fácil esa. Mientras las cosas siguen igual, un bajón. Es famoso a fumar, andar a lavar y andar a planchar, es eso, ¿no? Yo sé que te sentís frustrada, pero seguís siendo mujer, andá a tener hijos. No es reconocer e imponer. No es reconocer y volver a imponer. Cuidado que también en los discursos más revolucionarios hay discursos reaccionarios. El conformismo mayormente va de la mano con el conservadurismo.
Cuidado, diga, es lo que hay. Ya sé que es lo que hay, pero si seguimos manteniendo lo que hay... Lo que decía es que mientras estemos como estemos, metamos a gente de otro género por obligación como para contrarrestar, mientras tanto no hagamos lo otro. Mira, el concepto de obligar es un error clásico en toda lucha de los derechos, porque uno dice, el conductor está obligado a respetar la señal de tránsito. Y sabe el conductor que está obligado, pero ¿cuántas veces los conductores violan la señal de tránsito a pesar? Bueno, ahí está. En el apuro de poner un financiamiento en la investigación, fuimos a un amigo, no a una amiga. Es el mismo concepto, pero la gente hace eso. No estoy diciendo que no lo hagan. Digo que a pesar de que saben que es obligatorio, eligen no hacerlo. Entonces, simplemente decir, si la gente supiera las reglas, las cumplirían, es una utopía, porque muchas reglas las conocemos y elegimos sistemáticamente no cumplirlas. La ciencia es una de esas. La ciencia dice, yo busco la meritocracia, el que sabe entra y el que no fuera. Mentira. Porque si fuese así, no serían los números que son ahora. Los números que la propia ciencia da, porque no son números que saqué yo. En la propia ciencia, con sus propias investigaciones, con sus propios estudios, dice, che, nos dimos cuenta que somos machistas. ¿Va a cambiar? No. Ah, bueno, perfecto. Entonces, este problema es un nudo mucho más duro que simplemente reconocer que hay algo mal. O simplemente decirle, che, cumplan las normas, porque no es suficiente. Por eso necesitamos una reflexión filosófica que diga, no vamos con respuestas simplistas o posiciones simplistas. Veamos qué carajo está pasando, que a pesar de saber que está mal, lo seguimos reproduciendo y lo seguimos validando. Tres líneas de epistemología. Bueno, a ver, gente, vuelva conmigo. Vuelvan conmigo. Acá. Sean parte del curso. Les iba a comentar lo siguiente. Esta pregunta, este problema de cómo puede haber un grupo de seres humanos con tal nivel de formación y se esté tan excluido, se lo plantea por primera vez, después se lo plantean otros, pero se lo plantea por primera vez las epistemologías feministas. El feminismo existía mucho antes que la epistemología feminista. No voy a hablar acá de la primera ola, de la segunda ola o la tercera ola, o algunos hablan ya de una cuarta ola, sino que voy a hablar de que la epistemología feminista arranca en la década del 40. En la década del 40 aparece la epistemología feminista. De vuelta, no el feminismo, ¿ok? La epistemología feminista. ¿Se entiende? No, hay epistemología feminista y otras disciplinas feministas. Hay muchas, pero la que inicia realmente con un estudio... A ver, lo primero que surge es la política feminista, pero es obvio, ¿no? Porque es la lucha por los derechos, por la justicia. Pero la primera, aparte de eso que viene con la primera ola, la primera que se pone a plantear, dice, ok, ya no es la lucha de la igualdad, sino por qué, reconociendo la igualdad, todavía se mantienen estas injusticias. Porque nadie, vos hablar con cualquier ser de cualquier parte del mundo, oriental o occidental, desde los más fachos hasta los menos fachos, todos van a decir, sí, somos iguales a las mujeres son iguales a los hombres. Nadie va a discutir eso, nadie. Inclusive las sociedades más machistas dicen, la mujer es igual al hombre, no discuten eso. Entonces, ¿por qué aceptando eso se da sistemáticamente
prácticas o de dominación o de exclusión o de discriminación. La filosofía de la ciencia feminista es la que se pregunta eso por primera vez en la década del 40. Dice, ¿cómo puede ser? Porque ya hasta los derechos humanos muestran la obviedad de que somos todos iguales, que todos merecemos el mismo respeto, bla, 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 bla. ¿Pero por qué no? Bueno. Echarle la culpa a la sociedad de vuelta es simplista. No, estamos en contra de la respuesta simplista porque la respuesta simplista ya la conocemos. O machismo, o patriarcado, o mala suerte, o lo que sea. Hay que echarle la culpa a... Pero esas respuestas simplistas no nos solucionan el problema. ¿Vio el debate de ayer? No terminé de ver. Yo creo que fue de lo más simplista que escuché en mi vida. Bueno, ¿y vos considerás que se resolvió un problema? No, pero Córdoba... en Córdoba lo sé. Sí, sí, en Córdoba. Bueno, Schiaretti habló todo de Córdoba. Quiere ser presidente para mejorar a Córdoba. El problema no es que Schiaretti quiera ser presidente para Córdoba o que Milei quiera para los liberales o para que uno quiera por la casta política. El problema es de qué manera uno se siente representado frente a eso. El problema es que si no te sentís de ninguna y son las únicas opciones que tenés, ¿no te sentís como medio asfixiado? Bueno, así se sienten las mujeres con la ciencia. Gear Power. Epistemología feminista empirista. Epistemología feminista del punto de vista. Epistemología feminista postmodernista. Yo le digo las que me gustan a mí, pero no están obligados a que les gusten a ustedes. Y le digo las que no me gustan a mí y no están obligados a que no les gusten a ustedes. ¿Cuáles son las que no me gustan? ¿Cuáles son las epistemologías que no me gustan? ¿Cuál es la tercera que dice? Las dos. ¿Cuáles son? Hay tres, hay dos que me gustan y una que no. Espera que no lo dije. Pero por no prestar atención no sabía lo que estaba diciendo y lo que no. Empirismo, punto de vista postmodernista. El postmodernista no le gusta. El postmodernista no. Pero no le gusta. Nos da una impresión de la que punto de vista. No, ahí explico las tres. ¿Por qué no le gusta la postmodernista? Ahí explico las tres. ¿Por qué no le gusta? ¿Por qué no le gusta? No me quedó claro. ¿Por qué no le gusta el postmodernismo? Ahí explico, pero no me queda claro el 3. Y las otras dos tampoco, pero el 3. Pero la postmodernista no entiendo. A ver, la epistemología feminista empirista dice lo siguiente. El método científico no discrimina por género. El método científico con el que se hace ciencia no es discriminador. Claramente va a decir el empirismo. Dice, porque el método dice lo siguiente. Experiencia, hipótesis, confirmación, generalización. En ese modelo del método científico no hay lugar del género. ¿O sí hay? ¿Se entendió? ¿Por qué no hay lugar del género? A ustedes dos. ¿Por qué no hay lugar del género en el método científico? El método científico tiene la hipótesis, experimentación y la confirmación. En ese método no hay género, dice el empirismo feminista. Pensemos, hipótesis. Todos los perros tienen 4 patas. Experimentación. Este perro tiene 4 patas, este perro tiene 4 patas. Confirmación. Dice el empirismo, dice, acá no hay género. El método científico, la piedra fundamental de la física, la química, la matemática, la geometría, la geología, la paleontología, todo eso, que es el corazón de la ciencia, el método científico no tiene género. Pero ¿dónde está el problema de género? En la institución. El método no discrimina, la institución discrimina. La institución, las universidades,
los laboratorios, los centros de investigación son machistas. Por ejemplo, en estos lugares existe lo que se llama el techo de cristal. ¿Conocen el concepto del techo de cristal? El techo. Sí, pero ¿podés seguir subiendo si hay un techo? No. Exactamente. O sea, ves que no La epistemología feminista empirista dice: las universidades crean una escalera académica y científica para subir a la cúspide, donde todos, si siguen los pasos, los peldaños, tendría que llegar hasta ahí arriba. Pero todas las mujeres llegan hasta un tope. Ese tope es un techo de cristal, porque se sabe que se podría seguir, pero no se puede superar por prejuicios, por misoginia, por lo que sea. Entonces, lo que hay que hacer, dice la epistemología feminista empirista, no es cambiar el método, porque el método funciona, es cambiar las normas de las instituciones científicas. ¿Pero qué hay normas que dicen que las mujeres no pueden seguir subiendo? ¿O es todo medio así como por abajo de la mesa? Un prejuicio, un sesgo, una discriminación, rara vez está escrito. Es un contrato social. En el verso ahorita sí está escrito. Yo, por ejemplo, les doy un ejemplo, por eso, rara vez, les doy un ejemplo. Comúnmente sucede que un grupo de gente intelectual, de varones, cuando tienen una duda, en vez de ir a una mujer intelectual, van a otro varón intelectual. No es ilegal preguntarle a uno o el otro, pero cuando se repite sistemáticamente en el tiempo, se empiezan a generar lazos. Entonces, como yo ya le he preguntado varias veces al varón intelectual A, que tiene estas credenciales, y la la mujer intelectual B, que tiene estas credenciales, quizás son las mismas, no supongamos que tengan más o menos. Empiezo a generar un lazo de amistad o de cercanía con el varón, y si hay una oferta de trabajo, el primero que le aviso va a ser a él. Entonces, se vuelve una rueda de reforzamiento de un círculo masculino. ¿Pero las mujeres no irían con la mujer? ¿Las mujeres no irían con la mujer? No necesariamente, porque uno va a las autoridades, y las autoridades tradicionalmente están siendo masculinas. Están todos acá con pinchada. Y ese es el problema, porque por eso cuando cierta mujer logra romper el techo de cristal, se vuelve masiva con respecto a las futuras mujeres intelectuales. Tal el punto que no da abasto. Se genera, como tenés 9 intelectuales y 9 hombres intelectuales y una mujer intelectual, esta se sobresatura, no le puede dar oportunidades a todos por igual y se vive reforzando el escalafón por estas normas sociales implícitas no escritas en las instituciones científicas. Entonces, si eso se va aumentando a lo largo del tiempo, quiere decir que la sociedad hoy en día teóricamente es más machista que en los 80, por ejemplo. Claro, es más prácticamente machista. Claramente, si vos pensás en la lógica con la que se mueve hoy en día el poder, los sistemas de definición, ¿quiénes son los que toman las decisiones relevantes? Si vos te pones a ver, el lugar de la mujer siempre es mínimo. No vamos a discutir que en términos de igualdad y justicia no hubo avances, claramente. En eso estamos de acuerdo. Estamos más machistas, aún decimos que no bueno. ¿Por qué? Porque es más sutil, es más invisible. No lo vemos tanto, pero está más. Al no verlo tanto, su impacto es peor. Porque antes era más obvio. Es como el racismo. Cuando se vuelve invisible, cala más profundo, porque uno lo naturaliza. Uno dice, no es que la mujer no tenga oportunidad, es simplemente mala suerte. Entonces uno naturaliza la mala suerte. El argumento de mala suerte es un argumento más común utilizado en la ciencia. Lo cual uno diría, ¿cómo se entra discursos míticos en la ciencia que dice, pero es un argumento más común en los comités científicos? Esta mujer no llegó, no porque no sabía, por mala suerte, llegó tarde, justo se tuvo que cuidar al hijo, estaba menstruando, mala suerte. Y con el discurso de mala suerte se invisibiliza. Pero el empirismo va a decir, el problema no es el método, sino la institución. ¿Se entiende?
Ok, esa es una forma de ver las cosas. Una representante de este pensamiento, tenés Helen Longino. Helen Longino es una epistemóloga que está parada en este lugar, ¿no? Para que tengan una referencia. La del punto de vista es bastante interesante porque dice lo siguiente, dice, ok, estamos de acuerdo con el empirismo de que la institución es machista, pero estamos en desacuerdo de que el método no es machista. El método es machista. Pero vamos a explicar por qué es machista. No porque está pensado con testículo y pene, sino porque la gente que diseñó el método eran hombres. Los creadores del método científico, Bacon, Descartes, Boyle, Newton, Gassendi, son todos varones. Sí, son intelectuales del 1500 al 1700, ¿no? Gente que le dio forma a lo que llamamos ciencia hoy en día. Los que pensaron, dijeron, ¿cómo podría ser esto diferente a la religión? La ciencia. Entonces empezaron a decir, hay que hacer este método, hay que hacer esto, Galileo, por ejemplo, hay que hacer tal cosa, lo importante es la experimentación, lo importante es la deducción, lo importante es la verdad. Toda esta gente que pensó, y grandes mentes, para nada idiotas, eran intelectuales muy importantes. Entonces van a decir, hicieron el método científico que tuvo un éxito arrollador, claramente. El que discuta que la ciencia tiene éxito no entendió la ciencia. Porque sí, la ciencia debe ser uno de los discursos sobre el mundo más exitosos hoy en día. Tiene un poder terrible. Pero ¿cuál es el problema acá? Que cuando se diseñó el método no se le dio voz ni voto a las mujeres. Se hizo el método de la ciencia, se hizo la institución científica desde el punto de vista masculino. Que está bien, dice esta epistemología, dice, porque ¿qué hicieron? Resolvieron los problemas del punto de vista masculino. El tema es que quizás hay problemas que el punto de vista masculino no puede ver, que quizás podemos incluir otros puntos de vista que ven otro tipo de problemas y que pueden construir otros métodos para resolverlo, igualmente científicos. La teoría del punto de vista dice, ok, está este método, con este punto de vista, quizás si empezamos a darle lugar a que las mujeres hagan ciencia de y para mujeres, se produzca otra manera de producir ciencia. Y uno dice, bueno, esto es medio utópico, ¿no? Como medio un paraíso. Pero no es así, porque se ha descubierto que cuando se ha generado comunidades desplazadas que formen sus propios conocimientos científicos, creando sus propios métodos científicos, buscando la validación, la verdad, la objetividad, hacen descubrimientos profundamente significativos. Los desarrollos de la biología de los últimos 40 años ha sido encabezado por mujeres y por grupos de investigación científica exclusivamente de mujeres. ¿Y por qué exclusivamente mujeres? Porque eran las únicas carreras que podían estudiar. Sí, pero ¿por qué no hay ningún hombre que pudiera ser? Hay hombres, los que reciben financiamiento. Pero no le contesté. ¿Cuál sería como un método para... Bueno, ahí está la pregunta, ¿cómo se podría establecer? ¿No? Esa es la pregunta que se le hace inmediatamente al punto de vista. Ok, digamos que aceptamos eso, ¿no? Bueno, ¿cuál sería? Y bueno, lo que dice el punto de vista es que se construye en la comunidad científica de mujeres. El ejemplo tradicional que dan es el desarrollo del descubrimiento del ARN mensajero. El ARN mensajero es parte de la estructura de ADN, y el ARN mensajero lo que hace es justamente llevar esa información. Dice, esta información está acá, este material genético está acá, lo lleva. La imagen que se tenía tradicional del ARN era una imagen pasiva. Era como que recibía algo y respondía. Hasta que una científica empieza a estudiar todo esto y empezó a incorporar lo que ella había aprendido sobre los roles pasivos de las mujeres, y empezó a considerar que quizás el ARN mensajero tiene otro tipo de conducta. No de pasividad, sino de equilibrio y de paz. Mayormente las mujeres en los hogares tienen el rol de ser mediadoras entre los intereses de cada uno.
La mujer deja de lado sus intereses primarios, socialmente, de manera cultural, y pone en primero los intereses de la familia para generar una concordia, ¿no? Decía esta científica, estoy tratando de acordarme el nombre, decía, yo aprendí eso en mi casa, me obligaron a dejar siempre mis intereses en segundo lugar y primero satisfacer los intereses de la familia. Esta idea de pasividad, pero activa, lo traje, eso lo dice ella misma, que ganó el premio Nobel, todo por su descubrimiento. Dice, esa idea, dije, quizás el ARN mensajero hace lo mismo. Lo que hace no es una pasividad en el sentido de recibir, sino es una pasividad en el sentido de generar un equilibrio genético, ¿no? Y produce todo este conocimiento que permite luego, por ejemplo, el desarrollo de vacunas. Ya me voy a acordar el nombre, tengo el libro y todo de ella que se llama La carrera hacia la vida, algo así se llama el libro, que habla justamente de cómo ella tomó todos los estereotipos que le tiraron a ella cuando era chiquita de mujer y por suerte del destino se quedaba sola en el laboratorio investigando, no estaban sus jefes y empezó a pensar otra manera de trabajar, ¿no? Y aplicó un método de la vida cotidiana de las mujeres a la ciencia. ¿Bien? El libro lo tengo en español, así que se lo paso. Y el libro lo escribe una de las máximas representantes que murió el 22 de septiembre, Fox Keller. Evelyn Fox Keller. Bien. Punto de vista, no dice desechemos la ciencia que existe, sino completémosla. Les falta la mirada de gente. ¿Se entiende lo que dice? Vemos la mitad de la realidad porque tenemos la mitad del punto de vista de la realidad. Falta la otra mitad. Eso es lo que dice. La tercera va a estar de acuerdo con la primera y la segunda de que la universidad es machista, que la ciencia es machista. Va a estar de acuerdo la segunda de que el método científico es machista, pero no va a estar de acuerdo con que solamente hay que completar. Dice, no, necesitamos una nueva ciencia. La ciencia actual ha hecho desastres. Es terrible, es una porquería. Produce más daño de los bienes que nos genera. ¿Se entiende? Tal es así que nos hace creer que la verdad y la realidad son independientes de nosotros. Y no es así. Tenemos que cambiar esta manera de entender y necesitamos producir una ciencia fuera de los sujetos. Una ciencia no para humanos, sino para lo que está vivo, ¿no? Entonces, va a estar totalmente en contra de la ciencia como tal. La perspectiva posmodernista está muy cercana a las epistemologías del sur, por ejemplo, ¿no? Está muy cercana a la idea de que la verdad no existe como tal, es un discurso de verdad. La realidad no existe como tal, es un discurso de realidad. Entonces, la realidad es tan real como nosotros la podemos crear en palabras. ¿Se entiende lo que dice? Entonces, ¿eso fue un no? Entonces, si la ciencia dice que existe agujeros negros, bueno, existe agujeros negros, pero hasta que no está el discurso no es tomado real. El posmodernismo se caracteriza en eso, negar una realidad independiente del sujeto. Una representante Claro, vos pensás que si vos jamás hubieses nacido, ¿el sistema solar hubiese existido igual? ¿Seguiría existiendo? ¿O el agujero negro que está en nuestra galaxia seguiría existiendo? O sea, si yo pensaría... Digamos, vos nunca naciste. Sí. ¿Afectaría algo a todo el universo? Bueno, el posmodernismo no estaría de acuerdo. Existe lo que vos puedas hacer discurso. Si vos no estás para hacer discurso, no existe. Entonces... Y yo defiendo la idea de que la realidad no me necesita a mí. La realidad es independiente. Paravano podría nunca haber estado y el mundo, si hubiese existido. El posmodernismo no, el posmodernismo va a decir, no, es verdad y real lo que se hace discurso.
Si yo puedo hablarlo, existe. Si no puedo hablarlo, no existe. Tiene sus cosas positivas, no vamos a ser tan negativos. Pero hablarlo se refiere a expresarlo, no hablarlo específicamente. Hablarlo puede ser a ponerlo en cuerpo también. Pero entonces si yo no conozco de agujero negro, ¿no existe entonces? Y pensar las cosas que no conoces. Cuando las descubrís, ¿no es para vos como que aparecen en tu existencia? Está bien. Muy bien. Pensá todo lo que no sabés. Ah, bueno, entonces como no lo podés pensar, no podés decir que es real. Yo estoy en contra de eso, yo estoy de acuerdo que muchas cosas son independientes de mí y que no me necesitan. Pero el posmodernismo dice, no, tiene que estar en mi discurso, tiene que aparecer en mi discurso. Tiene algo positivo, antes de lo negativo. Lo positivo es que nos vemos obligados a pensar siempre, a crear palabras nuevas para poder nombrar lo que no tiene nombre. Por ejemplo, los últimos movimientos del feminismo se basan en el posmodernismo. Para hablar de, qué sé yo, de la explicación, el mansplaining, ¿no? El hombre que explica algo que una mujer ya sabe, es una actitud, claramente, que hasta que no tenía nombre no pudo entrar en la conciencia de la gente. Entonces tiene su... Ahora que tenemos nombre podemos señalarlo y podemos estudiarlo. Antes no. Entonces el posmodernismo se basa en ese concepto. Pero el problema es que si vos llevas hasta las últimas consecuencias esa idea, es que cualquier cosa que no tenga nombre no existe. Y yo estoy en contra de esa idea. Yo, Gabriel Paravano, yo creo que no necesitamos que todo tenga nombre en la realidad. El humano necesita. La realidad no necesita nada. ¿Y pero qué cosa es que no tenga nombre? Un montonazo de cosas no tienen nombre. No, Y si la digo, tiene nombre. Pero, no sé, bien. No sé, escriban. Yo tampoco quiero creer en esa epistemología. Porque al final todo termina teniendo razón. Es incomprobable. Pero... Bueno, si le das razón, entramos en un problema que es lo que las epistemologías posmodernistas quieren, que es muy interesante. El siguiente. Todos los nombres que tenemos de todas las cosas tienen que ver con un discurso. Ese discurso cumple intereses, como todo lenguaje. El lenguaje se crea para resolver problemas. No. Sí. Porque, claro. El lenguaje se crea para resolver problemas. Por ejemplo, yo tengo una comida y te digo comida para que vos entiendas que es comida. Veneno para que entiendas que es veneno. Esos discursos empiezan a hacernos creer que lo que se dice es real. Por ejemplo, hombre racional, mujer irracional. Pensemos en todas las ideas que son similares y cercanas a la noción de mujer. ¿Cómo decimos cuando alguien es valiente? Es macho, tiene huevos, ¿no? La banca. Y cuando es temeroso, ¿cómo se le dice? Maricón, afeminado, mujercita. Fíjense. A ver, ¿qué decís? En Estados Unidos a los maricones se les dice pussy. Claro. ¿Cómo? ¿Conoce una frase? El que conoce la naturaleza domina la naturaleza. ¿La han escuchado una vez? No, mi vida siempre me parecía que es mente fuerte domina mente débil. Bueno, lo fuerte con qué mayormente se relaciona. Y lo débil, la naturaleza con qué se relaciona. Con la mujer. Y la ciencia con qué se relaciona. Quien conoce a la naturaleza, domina la naturaleza. El hombre que conoce a la mujer, domina a la mujer. Si uno analiza el discurso de la ciencia, va a ver que está plagado de metáforas sexuales, de dominación, de matrimonio y de violación. La ciencia está llena de metáforas que sexualizan a la realidad.
Y en esa sexualización, siempre la idea de lo femenino va con la idea de lo dominado. Y la idea de lo masculino va con la idea del que domina. Entonces, la epistemología postmodernista va a estudiar cómo juega ese lenguaje. Donna Haraway es la representante quizás más importante de las epistemologías postmodernistas contemporáneas. Postmodernistas. Haraway. H-A-R-A-W-A-Y. El guionista de la película que nos hizo ver, ¿no hablaba de eso del lenguaje y Sí. Está como relacionado. Todo está relacionado. Casi como si fuese la misma materia. Casi. ¿Eh? No es una cuestión de culpa, porque pensar la culpa es volver a lo simplista. El problema acá es el mismo. Hay un grupo de gente que está más y mejor formada, que por algún motivo no se le da voz ni participación suficiente. Ese es el problema. Cuando vos interrogás uno por uno a los científicos, todos los científicos reconocen que aceptarían la participación de una mujer o ser mandados por una mujer en una investigación. No tendrían problema, individualmente. Pero el colectivo sistemáticamente toma la decisión contraria. Pero para mí sí hay una culpa colectiva. A ver, ¿y a quiénes culpamos? Ay, no sé. ¿Y qué hacemos con los hombres divergentes? Los homosexuales, los bisexuales, la de tipo Juegos de Hambre. No. Ah, sí. Sí, es como Juegos de Hambre, sí. Es parecido, ¿no? No lo he explicado. El problema de la divergencia, sí. Que hay un grupo que Entonces, encaja a todos lados Esto es otra y cosa. eso como que están mal vistos. ¿Está qué? Están mal vistos. Porque hay gente machista, claramente hay hombres machistas, pero hay mujeres machistas también. ¿A quién culpamos? ¿Los machistas? Pero señalame a un machista. El problema es que no podés señalar al machista, podés señalar conductas machistas. Y le decís al machista sos machista y ¿qué te va a decir? No, yo no soy machista. Yo te dije, inclusive los países más machistas dicen, las mujeres son iguales a nosotros. Entonces hay que exterminar al machismo. ¿Cómo? A lo largo de este año, yo les he dado varios ejemplos de cómo una ciencia de carácter neutral impacta sistemáticamente y de manera discriminada sobre gente. La invención del cinturón de seguridad, las pastillas anticonceptivas. Entonces uno dice, parecería que no está la mala intención del machismo, pero el resultado es siempre la discriminación al mismo sector. ¿Cómo se puede traducir eso en un motivo de lucha eficaz? Porque motivo de lucha hay, pero que logre cambiar algo. ¿Dónde está la fórmula que revierta esto? Despedimos a todos los científicos, cancelamos a todos los varones, ¿o no? Yo les traigo las preguntas no porque tengan las respuestas. Pueden elegir estos caminos que son los caminos tradicionales, es decir, bueno, hay que cambiar la institución, o tenemos que crear un nuevo método, o tenemos que crear un nuevo discurso. Nuevo método. Bueno, está muy bien, usted puede elegir eso. Yo sé dónde me siento cómodo, pero el tema es que todas estas cosas se han intentado y siguen siendo insuficientes. ¿Eh? Bueno, usted está parado en el punto de vista y es... Otra forma. ¿Y cuál sería?
Todas las fórmulas actuales de epistemología feministas convergen en estas tres vertientes. O cambiar la universidad, o cambiar el método, o cambiar el discurso. ¿Cómo? ¿Y cuál? Algunos se comprometen más con uno, otros más con otra, y está en su derecho legítimo de hacerlo. Pero hay un verdadero problema acá. Porque mientras esperamos resolver esta situación, se va perpetuando. Yo no sé, mis estudiantes autopercibidos como varones y mis estudiantes autopercibidas como mujeres, ¿qué esperan de sí mismos y mismas después de esto? Grandeza. Probablemente vos tengas mayor posibilidad que tus compañeros. Que mis compañeras. Sí. No, porque soy yo, no, pues soy hombre. Por las dos. Por las dos. Mira, porque yo soy normal. Mirá, por más que vos operes como en el concepto de aliado, ¿no? Que es el concepto de hombre heterosexual que lucha a favor de los derechos de toda la comunidad, por más que operes así, digamos, voy a asumir que todos acá, los varones que son heterosexuales, entran en la categoría del aliado. Por más que seas así, el sistema que está alrededor tuyo está pensado para privilegiarte a vos. Tu voz se va a escuchar primero. Tu pensamiento va a ser entendido primero. Quizás sean buenos pensamientos, quizás sea una buena voz, pero de cuajo a tu competencia ya se le dio el 10º lugar de voz. Entonces vos te vas a hacer hablar 9 veces antes que hable la otra persona. Por lo tanto, tenés más probabilidades de éxito porque estadísticamente te dan más probabilidades de prueba y error. Sistemáticamente a las mujeres le dan una oportunidad y ahí se juega todo. Fracasás, fuera. Entraste hasta ahí. No es que entraste a la carrera. Después te dan otra oportunidad. Fracasás, vas muy para atrás. Entonces, sistemáticamente va a ser así. ¿Cómo las mujeres de su lugar pueden generar un cambio y cómo los hombres de su lugar pueden generar un cambio? Esa es una pregunta claramente filosófica de impacto epistémico. ¿Qué tipo de discurso cognitivo queremos promover nosotros para dar lugar a todos? Inclusive si alguien defiende a rajatabla la meritocracia. El que tiene el mérito tiene que entrar. Bueno, defendamos eso si quieren. Pensémoslo en la perspectiva más liberal, ultracapitalista que quieran. ¿Está todo bien? Ok. Bueno, pero inclusive así no está entrando la gente que tiene que entrar. Opera el apellido, opera el género, opera el contexto social, el contexto económico. ¿Qué pasó? Sobre el tema. Está bien, pero vamos a hacerlo un poco más dinámico y quiero creer un poco más divertido y seductor en el pensamiento. Primero, para ponernos de vuelta en onda, yo le había hablado de que hay como 3 perspectivas epistemológicas feministas, ¿no? La empirista, la del punto de vista, ¿y cuál más? La posmoderna. Ok. Cada uno de ustedes sabe dónde le aprieta el zapato y qué tan de acuerdo están con estas teorías, qué tan desacuerdo están. Lo que sí hay que darles, lo que hay que reconocerles, darle la derecha en ese sentido, es que gracias a estas pensadoras que yo estuve nombrando, Longino, Fox Keller, Donna Haraway, Sandra Harding, Ambrogi, son todas epistemólogas, se empezó a considerar que quizás el género, nos guste o no nos guste, influye en el camino que ha tomado la ciencia. Desde el hecho de decirle, no escucho tus ideas por ser mujer,
al hecho de, por ser mujer, tu trabajo es ser técnica y no producir conocimiento. Es básicamente lo mismo que va a proponer las epistemologías del sur, o las epistemologías decoloniales o postcoloniales, o las epistemologías negras, que nosotros nos vemos, las epistemologías negras, pero es otra rama, que hablan básicamente de que la ciencia, si bien tiene éxito, podría tener más éxito si dejara de discriminar y de excluir tantos seres humanos. Esa es la idea. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? ¿Cuántos celulares puedo contar? 1, 2, 3, 4. Ok. En una conversación que perdí no por falta de argumentos, sino por falta de quórum. Ustedes saben que el programa lo armamos entre los docentes que dictan la cátedra. Entonces los temas se votan. Es una actitud democrática. Carla Castellazo, Gustavo Cordero, ahora Gabriela Bazán y yo. ¿Y la letra? No, porque está con licencia. Ha licenciado sus horas de epistemología. Entonces, todos los temas se votan y mayormente yo soy de otro palo de lo que se quiere tratar. Y en la actitud democrática pierdo, porque siempre es como 3 votos contra 1. Entonces, muchos de los contenidos no es que no me parezcan a mí importantes, sino que creo que algunos podrían no darse, o podrían, por el nivel que ustedes necesitan, no son tan pertinentes. Bueno, entre las votaciones que perdí el tema que voy a dar ahora. No, entonces yo quiero... Si lo consideran no necesario, podemos hacer... No, porque yo tengo un compromiso. Al programa yo estoy comprometido y yo creo que es importante enseñar todas estas epistemologías. Lo que yo creo un error es creer que hay epistemologías mejor que otras, como a veces mis colegas parecen considerar. Pero eso es una discusión interna a nosotros como docentes, no hacia ustedes como estudiantes. Entonces, yo pensaba que era relevante dar epistemologías feministas, pero no dar una epistemología feminista. Esa es la que perdí. Entonces ahora tengo que enseñar una de todas las epistemologías feministas en particular. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que es una epistemología de corte posmodernista. Ya de por sí el posmodernismo no me gusta, entonces se complica esa parte. Posmodernista. Y es lo que se conoce como ecofeminismo, que por lo que he estado viendo han de alguna manera tocado el tema. ¿Estoy en contra del ecofeminismo? Para nada, yo creo que tiene ideas muy interesantes, pero creo que es una profundidad de pensamiento que ustedes no pueden acceder fácilmente porque no tienen las lecturas ni la edad para poder... Claro, les falta como mucho análisis de primer nivel. Esto es como de 6 niveles más abajo. 6 niveles más abajo. Supone un conjunto de debates de intelectuales indios, de intelectuales del norte de África, un conjunto de pensamientos de las universidades británicas y del pragmatismo inglés, que ustedes no tienen por qué saberlo, no lo van a saber, y solamente se va a ocupar de estudiarlo aquel que desee luego dedicarse a la filosofía y la epistemología. Entonces, probablemente ninguno de ustedes se dedique a eso. Estadísticamente, de los 7 años que yo he estado dando, 7 o 8 años que he estado dando clases, en el central, solamente 2 estudiantes que yo he tenido se han dedicado a la filosofía. Entonces, Además de mí, solo 2. Además de 1000 estudiantes. ¿Vos vas a estudiar la carrera de filosofía? Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Gente que va y quiere hacer la carrera de filosofía. Bueno, pero es que por eso, entonces, ¿para qué dar una lectura de 6 niveles abajo? Yo, la experiencia personal que tuve, Sí. fue que fue como, bueno, ya está. Es verdad. Fue algo traumante, o sea. No, me acuerdo de la perspectiva y como que decía 10 por 10. No, es que la gente que no le interesa filosofía va a sufrir la materia. Entonces hay que tratar más o menos de crear una estrategia para que por lo menos puedan sacar lo mejor de esta disciplina y que les sirva luego en su vida. Convengamos que la filosofía no les va a enseñar a atarse los cordones, pero quizás les va a enseñar a pensar
no puedo levantar tanto la voz. Otras veces no me molesta, pero realmente me duele hablar. Entonces si levanto la voz, siento como un dolor. Y cuando me duelen las cosas me pongo mal humor, no sé por qué. Quizás ustedes no. A uno le duele y pone triste. Yo me enojo con la vida. ¿Sí? Una cuestión así que ¿Vieron cuando te golpeas el dedo chiquito? Uno se puede poner triste. Bueno, yo me enojo. Conmigo, con la mesa, con todo. Una bronca hacia el mundo. Entonces, por favor no me hagan levantar la voz porque realmente no tengo más voz que este nivel que estoy teniendo ahora. Bueno, entonces, el ecofeminismo lo postula Francois, no sé cómo se pronuncia, François Aubonne. Es una filósofa feminista que nació en 1920 y murió en 2005. Escribió la palabra ecofeminismo en un libro de 1974 que se llamaba el libro Feminismo Muerte. Así se llamaba. Se dan cuenta claramente, esta filósofa es una filósofa directamente de ataque, crítica, va a los bifes, va a las piñas, ¿no? Que eso es válido. Como la gente que pone derecha o muerte o izquierda muerte, feminismo muerte, yo creo que siempre es bueno tener un extremista Siempre es bueno tener un extremista y un conservador en tu círculo de amigos, ¿viste? Porque te mantiene en el punto medio de la humildad. Entonces, en este libro de 1974, Feminismo o Muerte, propone la idea de que tenemos que entender que como sociedad tenemos que trabajar en conjunto. Y para poder trabajar en conjunto tenemos que tener una visión del mundo sostenible, ecológica, vamos. ¿Bien? Entonces va a decir ella que la única manera, la única solución que ella encuentra para un mundo igualitario y sostenible es el ecofeminismo. Porque, dice, históricamente la naturaleza, la idea de naturaleza se lo ha relacionado con la idea de mujer, e históricamente tanto la mujer como la naturaleza han sido abusadas, las dos han sido explotadas. Entonces, si aprendemos a respetar a las mujeres y a la naturaleza, podemos aprender a respetar nuestro mundo. Esa es la idea de ella, ¿no? Que no me parece una mala idea, siempre estoy de acuerdo y a favor de las nociones de respeto. Entonces, epistémicamente nos encontramos con esta teoría, ¿no?, epistemológica posmoderna, en donde la ciencia no es algo objetivo, sino que la ciencia es en realidad el proyecto. La ciencia es el proyecto de la mirada masculina sobre el mundo. O sea, ¿qué es la ciencia? Cómo los hombres ven al mundo. Eso sería la interpretación que se hace acá. ¿Por qué? Porque la ciencia funcionaría desde el privilegio de ciertos hombres occidentales que dicen así hay que hacer las cosas. Y así como el hombre quiere controlar a la mujer, quiere controlar la naturaleza. Si se ponen a ver, siempre las metáforas sobre la mujer y la naturaleza son muy parecidas, muy cargadas de sexismos, de violación, de dominación. Esto es de alguna manera bastante evidente si uno lee los textos y los manuales de ciencia. Eso está, no se puede negar que esté ahí. Las metáforas sexuales en la ciencia hay muchísimas, y las metáforas sexuales de un hombre hacia una mujer en la naturaleza es increíble la cantidad que existe. Si alguien quiere información más precisa, yo le puedo pasar un libro que recopila las metáforas, hace como un trabajo y agarra todos los autores clásicos y los más relevantes, desde 1500 es del 2010, hasta el 2010, todas las metáforas sexuales que aparecen en los libros clásicos de estudio, que uno no se da cuenta hasta que les presta atención, ¿no? Entonces está ahí, esa información existe. Entonces, esta idea de que la ciencia es el proyecto privilegiado de la mirada masculina sobre el mundo y que necesitamos aprender a respetar la naturaleza de las mujeres, la toma esta mujer que es Vandana Shiva. Vandana no es la banda. Sí. Usted puede salir a donde quiera, usted es libre de ir a donde su corazón la lleve. Vandana Shiva escribe un libro que si quieren se lo puedo pasar, se llama Abrazar la vida, Mujer, Ecología y Desarrollo, es de 2007, que lo que hace es retomar esta idea de Francois, ¿dijeron? François, ok, ¿no? Que está diciendo, todo el libro explora esta idea.
hay que respetar a la mujer para poder respetar la naturaleza, o respetar la naturaleza para poder respetar a la mujer, y que la ciencia es un proyecto masculino. O sea, todo su libro es sobre eso, profundizarlo. Entonces, ¿qué va a decir? Hay cosas interesantes. Yo he anotado las cosas que a mí me interesaron, porque, ok, estoy obligado a dar el tema, lo doy, está todo bien, compromiso, pero busco las cosas que creo a mí que les puede llegar a servir. Dice lo siguiente, y acá creo que es bastante aguda, Shiva, dice que la ciencia es una muy buena herramienta para interpretar a la naturaleza. O sea, cuando queremos entender el mundo, ¿qué buscamos? Aplicaciones científicas. Cuando no entendemos algo del mundo, decimos, bueno, ¿y cómo dice la ciencia que por qué llueve o por qué la gravedad existe? ¿No? Es una muy buena herramienta, todo el conocimiento científico, para poder entender por qué pasa lo que pasa. Pero, dice Shiva, es tan buena esta herramienta, es tan eficaz en esto, que termina de alguna manera hacernos creer que es la interpretación. Es el modelo de interpretar. ¿Se entiende? Como cuando algo sirve tanto, lo empezamos a resolver para todo. Es como las madres que ponen Ivaporú, ¿cómo se llama? Ivaporú para todo. Tenés alergia, Ivaporú. Tenés todo, Ivaporú. O sea, claro, te sirve para muchas cosas, pero no sirve para todo, ¿viste? Te quebraste, Ivaporú, ¿no? Entonces va a decir Shiva que en la medida que se extiende esta práctica, empezamos de alguna manera a vender la imagen de la ciencia, a comercializarla. Cualquiera que no lo hace lo juzgamos. ¿Cómo que no estás haciendo ciencia? Sos un gil, sos un estúpido. ¿Se entiende? Y esta actitud se vendió a ciertos campos de la humanidad que luego generaron problemas muy importantes. La explicación científica se desarrolló en el pensamiento económico, la economía ahora se basa en modelos científicos, se desarrolló en la política utiliza la tecnología científica para poder establecer ideologías, promover ideologías o inhibir ideologías, y también la ciencia se utiliza en las características civiles. Se mide qué es un ciudadano a través de ciertos parámetros. Todos sabemos la detección del rostro y la manera en cómo funcionan las cámaras y la tecnología. Entonces, ella dice, ok, digamos que la ciencia, que se resuelve muchos problemas para interpretar la naturaleza, no el humano, encontramos que resuelve algunos problemas para interpretar lo humano. Resuelve algunos problemas políticos, resuelve algunos problemas económicos, resuelve algunos problemas cívicos. ¿Y qué pasa con los problemas que no abarca? Dice, acá esta es la pregunta que dice ella, dice, ¿qué hacer con aquellos que no aceptan esta premisa? ¿Qué hacer con aquellas cosas que no pueden ser explicadas científicamente? Esa es la pregunta que se hace, ¿no? ¿Qué hace la gente? Bueno, lo conquista. Lo que la ciencia no puede conquistar, lo que la ciencia no puede explicar, lo maltrata. Dice que es un prejuicio, que es un mito, que son estúpidos, que tienen pensamiento mágico. Entonces, lo que era un muy buen instrumento de interpretación de la naturaleza se convirtió, lo queramos o no lo queramos, en un instrumento de colonización. Se domina a la gente a través de la ciencia. Tal es así que cuando alguien no tiene datos para sustentar sus opiniones, los criticamos. ¿En qué basas tus ideas? ¿No? Los llamamos idiotas o estúpidos. Entonces, acá lo que hace Shiva es distinguir entre el conocimiento científico que interpreta la naturaleza y el conocimiento práctico. No siempre la interpretación del mundo que te da la ciencia se traduce a algo práctico, algo que nos conviene o nos puede resolver problemas. En este sentido, si se piensan ustedes, es muy cercano a las epistemologías del sur que estuvimos hablando sobre los otros saberes. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende? No es muy complejo. Entonces lo que va a hacer Shiva es decir, bueno, de todas las formas de que la ciencia ha sido colonizadora, a ella le interesa una en particular. No le interesa la colonización política, o sea, sí le interesa, pero lo que más le interesa no es la política o la económica o la civil, sino la colonización del territorio, de la tierra, de cómo nosotros ahora, los macizos del terreno, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Las selvas o los montes son interpretados por la lógica científica.
¿Cómo se entiende ahora un bosque? Dice Shiva. Como un lugar de recursos y beneficios. ¿Cómo se entiende un lago? Como un lugar de recursos y beneficios. ¿Cómo se entiende el océano? Y así con todo. Lo que antes era quizás hasta un lugar para tener una experiencia humana, por ejemplo, ir a disfrutar el paisaje, ahora ya no es un paisaje, ahora es un recurso virgen listo para ser explotado. Fíjense la metáfora, recurso virgen, de vuelta a las metáforas sexualizadoras, ¿no? Es muy común hablar de recursos vírgenes. Entonces, aparece esta cuestión de que el territorio es un lugar listo para ser explotado. Y se crea una imagen. Tenemos la colonización del territorio y se genera una imagen. El territorio virgen y el territorio aprovechado. El territorio virgen es el territorio donde aún no llegó el desarrollo científico, ¿no? Por ejemplo, no sé si han escuchado la frase una vez, playas vírgenes. ¿Saben por qué son playas vírgenes? No hay tecnología que permita aprovechar sus recursos. Entonces, fíjense, el concepto de playa virgen tiene un concepto sexual, porque la virginidad está conectada con la sexualidad. Y segundo, se sexualiza ¿qué? A la playa. Y tercero, se la considera que es virgen ¿por qué? Porque no llegó la ciencia a aprovechar sus recursos. Entonces tenemos la falta de desarrollo y el aumento de desarrollo. Entonces va a decir Shiva que en la forma en que entendemos a la naturaleza como algo que puede ser explotado o algo que va a ser explotado, termina llevándonos a interpretar nuestra relación de humanos con la naturaleza. Ya dejamos de reconocer que nosotros somos parte de la naturaleza, que somos parte de este mundo. Y como dejamos de pensar en eso, pensamos que cuando explotamos a la naturaleza, no nos estamos explotando a nosotros mismos. Pero es así, si vos explotás un lugar, si vos manipulás los elementos biológicos o químicos, también vos sos parte de lo biológico y lo químico. Entonces también te va a afectar de alguna manera. ¿Es por esa parte o por las consecuencias mentales también? A ver, ¿mentales cómo sería? Por ejemplo, la minería. Se más cerca a una zona minera que están extrayendo todo el tema del poro, La contaminación, decís vos. Bueno, pero es exactamente eso, porque contaminar el suelo y pensar que vos no vas a ser contaminado es un error. Es vivir en un estado de locura. Es no conectar 2 más 2. Entonces, Shiva está diciendo eso. Que lo que hace la ciencia actual es fragmentar el humano por un lado, la naturaleza por el otro. Como si no estuviesen conectados. En esa fragmentación es fácil explotarlos. Es la famosa divide y vencerás, porque puedo dominar al humano por un lado y domino a la naturaleza por el otro. Cuando en realidad estoy destruyendo las dos cosas al mismo tiempo. Ok. ¿A qué? allí va a ir en la raza de perro, la japonesa. Ah, no la conozco, no sé cuál es. Bueno, para concluir, porque esta era una idea sencilla. Parte de estas críticas no tiene una gran novedad, porque ya lo hemos visto en otras perspectivas, pero quizás la novedad de Shiva, aparte de esa de pensamiento con la pregunta, ¿qué pasa con aquellos que no quieren adaptarse a este mundo? Porque digamos que todos nosotros aceptamos vivir en este mundo. Lo aceptamos las consecuencias. Pero el que no lo quiere aceptar, el que no quiere vivir así, no puede elegir no vivir así. Y exactamente. Sí, claramente. Entonces va a decir, necesitamos crear un principio femenino, ¿no? Es ecofeminismo, entonces va a ir a este punto. Va a decir lo siguiente. Primero, tenemos que entender que la Tierra es algo vivo. La Tierra está llena de vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es cuidar a la vida. ¿Eh? Sí, lo mismo. Ah, lo mismo.
tenemos que respetar a todo lo viviente. Y por lo tanto tenemos que construir un conocimiento que en vez de explotar o mecanizar o instrumentalizar, lo que haga sea fortalecer, desarrollar o vitalizar todas las formas, vidas o de ecosistema. El problema que hay acá es que uno dice, bueno, Shiva, aceptamos tu principio femenino, aceptamos la importancia de cuidar lo vivo, los ecosistemas. ¿Cómo cumplimos eso? ¿Cómo construimos ese principio? ¿No? Porque abandonamos directamente toda la maquinaria científica que está existiendo, la dejamos de lado. Bueno, acá Shiva se llama el silencio, por ahora no lo ha resuelto. No hay una solución directa, porque parece ilusorio decir... Hay dos ilusiones. Una de decir que explotar el mundo no te explota a vos. Es una estupidez eso. Y lo segundo es, bueno, dejemos de explotar. ¿Pero cómo cambiamos esta forma de vivir que tenemos? ¿Recuerdan el primer texto que le leí en el primer día de clase? ¿Qué pasaría si la ciencia desaparece? ¿Cómo sería nuestra vida? Volveríamos al mundo de las cavernas. Todo lo que tenemos acá, inclusive nuestras ropas, están conectadas con desarrollos tecnocientíficos. Por lo tanto, ¿qué vida vamos a tener? Porque hay gente que no va a renunciar a cierta calidad de vida. ¿Y entonces? Bueno, eso dice Shiva. Eso. Tenía que dar y lo di, ya está. ¿Por qué?